Argentina tiene un desequilibrio monetario que es peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo. Tenés indicadores sociales peores que los que tenías en el 2001. Están dados todos los condimentos para una crisis colosal. Y los únicos que tenemos una propuesta seria para resolver este problema somos nosotros. Bueno, estamos con el precandidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Qué tal? Un placer, Federico. Bueno, quería empezar la entrevista en esta ocasión con un hecho que ocurrió hace pocas horas, de hecho, el asesinato de Morena, la niña de 11 años en Lanús. ¿Qué opina de este hecho? Bueno, uno puede, como siempre señalo, hacer foco sobre la cuestión coyuntural, sobre lo aberrante del hecho, sobre lo poco que vale la vida humana, o sea, el poco respeto que hay entre los humanos, pero eso no es algo que va a permitir dar solución. Esto es una cuestión más de índole estructural. Es como consecuencia de 100 años de decadencia argentina, que no es solamente una decadencia económica. En realidad la decadencia económica es el reflejo de la decadencia moral. Y esa decadencia moral, que implica que en lo económico nos está yendo muy mal, tiene también una falta de valoración por la vida. En ese contexto hay que entender ese crimen, y hay que entenderlo también en que hace más de 20 años Argentina decidió abrazar a la doctrina Zaffaroni. La doctrina Zaffaroni básicamente lo que hace es cambiar los roles. Pone a la víctima en el lugar del victimario, ¿sí? Y al delincuente como una víctima. Entonces todo ese conjunto de políticas derivan en una reducción del costo para el delincuente, y eso hace que la actividad delictiva sea más rentable y por ende conlleva a más delito. El problema es que también uno ve que en la sociedad y en los medios de comunicación eso es muy grave y se nota con mucha claridad, y yo lo percibo por el nivel de agresión que recibo por parte de algunos comunicadores, es que no logran hacer conexión entre causa y efecto. Entonces, claro, frente al hecho aberrante, se horrorizan y se ponen muy, digamos, no sé a veces si no están impostando una solución, una posición, pero en realidad son cómplices porque, digamos, viven promoviendo todo ese tipo de políticas. De hecho, nosotros somos los únicos que verdaderamente planteamos de cara a eso una respuesta contundente. Nosotros justamente no hemos inventado nada, es decir, la respuesta que nosotros damos es la misma que se le ocurrió a Gary Becker cuando dijo esto no podía terminar bien, que él estaba dando clases en la Universidad de Columbia en New York, y eso en la vida real después se plasmó en lo que es el principio de las ventanas rotas de Rudolf Giuliani, y que básicamente es el que las hace las paga. Es decir, nuestra doctrina de seguridad, pese de que hay una candidata que se copió en nuestro eslogan, nosotros para eso, que el que las hace las paga, básicamente lo que hacemos y estamos proponiendo es una reforma de la Ley de Seguridad Interior, una reforma en la Ley de Defensa Nacional, una reforma en la Ley de Inteligencia, una reforma en el Código Penal y una reforma en el Código Penal Procesal y obviamente todo un upgrade en el sistema carcelario. ¿Para qué? Para dar lucha a la delincuencia. Y esto hay una cosa también muy importante, y es que nosotros estamos dispuestos a dar el aval político a las fuerzas de seguridad para que hagan su trabajo. Cosa que las fuerzas de seguridad saben que de parte de la política no lo tiene. El principal acusado por el crimen es un niño de 14 años que fue detenido y ahora están analizando si lo llevan a un centro de menores o qué hacen con él. También fue detenido el padre. ¿Se debe bajar la edad de imputabilidad? A ver, vos lo que tenés que juzgar es el delito. Y este es un delito de asesinato y tiene que pagar por ser un asesino.
Es decir, a ver, acá lo que tiene que quedar claro, que cuando un delincuente decide llevar a cabo un acto criminal, bueno, en ese acto criminal le puede ir la vida o le puede ir la libertad. Es decir, porque para eso están las fuerzas de seguridad. Entonces, tiene que ser encarcelado por el crimen que cometió. Bueno, habrá que buscar el lugar para un menor, ¿sí? Pero que tiene estas características de ser un asesino. ¿Qué le podría decir a los padres de la víctima? A ver, digo, no le podés decir nada a los padres. Creer que le podés decir algo a los padres sería de una hipocresía. Digo, ¿cómo le vas a creer decir algo a alguien que acaba de perder un hijo? Es decir, esta gente que perdió la hija hoy. ¿Qué explicación le querés buscar? Es decir, entonces, ¿qué vas a encontrar? Políticos demagogos dándole su apoyo y todo. Y después se corren, después desaparecen. ¿Sí? Porque lo hacen con todo. Es decir, la verdad es que, de vuelta, que es lo mismo que decimos nosotros siempre, este desastre que es la sociedad, que es un baño de sangre, es como consecuencia de estas políticas abolicionistas impulsadas por esta casta política. Entonces, vos no podés esperar que haciendo las mismas cosas de siempre, tener resultados distintos. Y tampoco vos podés esperar, sí, que con lo mismo de siempre, digamos, tener algún cambio, porque no les interesa cambiar. Ya tuvieron la posibilidad, todos estuvieron en el poder, todos pasaron por el poder y no hicieron nada al respecto. Por lo tanto, o sea, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por eso nosotros venimos a proponer un cambio. Es más, yo ayer, digamos, le hice un upgrade. Dije, ya no hablo de 180 grados, hablo de 540. Porque los saco a pasar a los políticos en una vuelta de 360 y además le meto los cambios por 180 grados para poner a la Argentina de pie y que inicie su sendero de crecimiento. Y en este sentido, ¿cómo ve que la mayoría o prácticamente todos los candidatos presidenciales y a gobernador suspendieron sus actos luego de este hecho? Bueno, eso es parte de la hipocresía y de la mentira de las políticas. Porque en realidad, ¿por qué lo hacen? Porque ante el hecho se pueden empezar a disparar entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ninguno de ellos sale ganando en ese juego. Entonces, ¿qué hacen? Llaman al silencio para que las aguas bajen y la gente no se enoje con quien se tiene que enojar, que son con los políticos, ya sea de la oposición o del oficialismo. Sí, porque son los... A ver, acá en el 2001 hubo un que se vayan todos, no se fue ninguno. Están los mismos y además se multiplicaron. Entonces, todos son corresponsables de ese desastre. Y ahora, mucho más especialmente, piden ese alto el fuego, porque hay un outsider. Bueno, yo vengo de afuera, yo no soy parte de esta decadencia, yo no soy parte de este desastre. Entonces yo estoy en condiciones de decirle, ustedes son parte del desastre, es decir, y ustedes no van a arreglar nada porque no les interesa arreglar nada. ¿Cree que este crimen, al estar tan cerca de las elecciones, puede haber generado algún impacto en los votantes? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo está viviendo usted en lo personal el cierre de campaña? Bueno, fue muy emocionante el otro día en el Movistar Arena. Todas las entradas que estaban disponibles se agotaron. Es decir, porque nosotros teníamos el control sobre todo eso y la verdad que ha sido un evento, creo que de una calidad estética sublime. Y bueno, después hemos tratado de aportar algunas ideas para lo que era un cierre de campaña. ¿Está conforme con lo que se hizo hasta el momento? Sí, porque dimos lo mejor que teníamos para dar. ¿Es cierto que en los últimos días se reunió con Mauricio Macri? No me reuní, pero sí tengo conversaciones telefónicas con él. ¿De qué hablan? No, son bastante variadas, pero sí hablamos de la situación política y hablamos de economía y también, digamos, hablamos de otras cuestiones que pueden ser hasta personales. Es decir, lo cual es un muy buen diálogo el que tenemos. ¿Comparten la visión de los problemas que tiene el país?
En algunos estamos más de acuerdo, en otros tenemos, digamos, a ver, los liberales no somos manada. Pero a mí me parece que, como lo señalamos en el discurso, en los últimos 40 años hubo dos grandes intentos de hacer algo distinto, que fue el caso del menemismo, que con errores y con virtudes fue el mejor gobierno de la historia argentina, y el otro intento fue el de Macri, pero el problema es que los parásitos de la política se le metieron adentro de la estructura y cuando tuvo que hacer los cambios, le conspiraban contra los cambios. Esto es, los radicales, ¿sí? la coalición cívica y muchos de los que hoy están en este candelero, ¿no? Es decir, si hay algo que le erró Macri, fue hacerle caso a ese grupo, sí, que hoy son los que están peleando, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que si a Macri le fue mal teniendo las ideas correctas y teniendo problemas de matices, por decirlo de alguna manera, imagínate si además elegís los que son parte del problema. Por ende, por eso siempre digo que Juntos por el Cambio es una alianza que está condenada al fracaso. ¿Lo ve como un posible aliado en un eventual gobierno suyo? ¿A quién? A Mauricio Macri. Ayudando, digamos, Yo a la tengo una gobernabilidad. excelente relación con él y yo respeto mucho y valoro mucho la opinión de alguien que estuvo sentado en el lugar donde estuvo sentado él. Para mí eso es algo muy valioso. ¿Qué opina de la suba del dólar que se registró en estos últimos días? No es que el dólar está subiendo, es que el peso está perdiendo valor. Es decir, el peso es como una barra de hielo en el desierto de Sahara a plena luz del día. Entonces se derrite. Entonces, en una situación donde se genera un exceso de oferta de dinero, ya sea por lo que se emite, por lo que se espera emitir y además porque no tiene una demanda que lo acompañe, eso hace que el peso pierda valor y que todos los precios expresados en unidades monetarias suban y el dólar es un precio más. Lo que pasa es que como es un activo financiero, digo, sube más rápido nada más, pero el desastre monetario en Argentina está plantado, ¿eh? Argentina tiene un desequilibrio monetario que es peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo. La previa del Rodrigazo, cuando estalla el Rodrigazo, la inflación se multiplica por 6 y la cantidad de pobres por 5. Pensá que sería llevar la inflación arriba del 900% o en torno al 900% y no puedes multiplicar por 5 la cantidad de pobres porque no te da la matemática. Que eso quiere decir que tendrías un desastre social. Y por otro lado tenés indicadores sociales peores que los que tenías en el 2001 y como si todo esto fuera poco, el balance del Banco Central muestra una relación entre pasivos remunerados, LELIQs, y base monetaria que es superior a lo que vos tenías en el primer trimestre del año 89, es decir, en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Por lo tanto, están dados todos los condimentos para una crisis colosal. Y los únicos que tenemos una propuesta seria para resolver este problema somos nosotros. Los demás son todas soluciones cosméticas y de muy baja calidad porque lo único que hacen es trabajar sobre el flujo, no trabajan el problema de los stocks. Es decir, nadie te dice cómo arreglar el problema del Banco Central. Nosotros sí te decimos. Porque cuando decimos que hay que eliminar el Banco Central quiere decir que vamos a rescatar todos esos pesos que son las LELIQs y la base. Y que es la única forma de evitarte la hiper. Por lo tanto, la situación tiene que ver con el descalabro monetario, ¿no? ¿Y esa crisis cree que puede llegar a estallar ante el cambio de gobierno? Dos cosas. Si lo supiera no te lo diría porque lo estaría arbitrando en el mercado en función de mi bolsillo. Segundo, te voy a contar algo. Yo me hice famoso con un libro que se llama Política Económica contra Reloj, donde nosotros, aplicando el modelo de Flood y Gaber, que es un modelo de crisis de balance de pago de primera generación, con determinación del momento de crisis, anticipábamos que se venía la crisis, y efectivamente la crisis vino, y entonces a partir de ese momento hicimos una nota en Infobae, que la hizo el querido Daniel Estico, a pedido de Daniel Haddad. Así es que mirá, digamos, el recorrido que tengo de tantos buenos momentos con Infobae, y un montón de personas muy buenas que conocí en Infobae.
Y en realidad esos modelos son modelos para entender la naturaleza del problema. El tiempo es del creador, olvídate. Vos no sabés cuál es la chispa que dispara la caída de la demanda de dinero. En general son episodios políticos y no sabés cuál de esos episodios es el que gatilla la chispa. Por lo tanto, vos podés hacer el ejercicio para tratar de entender cómo funciona, pero nadie sabe el tiempo. ¿Qué espera para este domingo? Que la gente vaya y vote, porque si quiere sacar a los que en el 2001 no se fueron, la única forma de sacarlos es ir y votar. Es decir, sacarlos, digamos, a urnazos limpios en la cabeza, o sea, llenarle las urnas de voto para sacarlos. Eso es lo que espero. O sea, porque, digamos, la queja permanente no conduce a nada. Entonces, hay que ir, hay que votar, hay que fiscalizar, hay que involucrarse, porque si no, esta gente va a seguir ahí. Digamos, no se fueron en el 2001, digo, tampoco se van a ir ahora. Entonces, si la gente no toma conciencia de eso, bueno, entonces que después no se quejen, que sigan los mismos de siempre. Porque esos sí van a votar, ¿eh? Esos y sus huestes parasitarias van y votan. Entonces, hay que ir y votar porque es la forma de sacarlos. El sistema democrático tiene esa forma. La única forma que tenés para sacarlos es yendo a votar. Y a los indecisos que no saben aún por qué candidato votar, ¿qué les diría? Que miren las boletas, que miren las caras de las boletas y vea cuáles son los que llevan 20, 30, 40 años el Estado y quiénes son los verdaderos nuevos del sistema. Porque ahí también les va a permitir entender todo lo que pasó durante la campaña, cómo nosotros fuimos agredidos tanto por el oficialismo como por la pseudo-oposición, quiénes son los que están verdaderamente contra el statu quo. Que vean, digamos, o sea, de vuelta, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Los mismos que te trajeron a este fracaso, ahora te dicen que te van a sacar. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Si vos haces mal tu trabajo, 6 meses, te echan. Bueno, esta gente viene fracasando hace 40 años y las ideas que promueven vienen fracasando hace 100 años. Y además, una de las cosas que yo señalo que el problema más grande en esto es que la solución está en manos del problema. ¿Qué quiere decir? Los políticos son parte del problema. A ellos les va bien con este sistema. Los incentivos de los políticos no es cambiar el sistema. Por eso, digamos, para ellos es muy cómodo cuando es, digamos, o sea, el kirchnerismo contra, no sé, Cambiemos, que de Cambiemos no tiene nada. Pero, ¿por qué? Porque entonces se prestan el poder entre ellos. Esta vez se les plantea un problema grave, que es un outsider, ¿sí? Y que viene a patear con todo el statu quo, y eso es lo que los pone tan molestos. Entonces, lo que tiene que entender la gente es, puede votar los que generaron este fracaso y que además no tienen incentivos a cambiar las cosas, o los que verdaderamente queremos hacer un cambio que ponga de pie a la Argentina y que de acá a 35, 50 años Argentina sea una potencia mundial. La última que le hago. ¿Qué le diría a aquellos que no quieren ir a votar porque son, o que no están convencidos de ir a votar porque son elecciones primarias? Que es un error, porque fíjate cómo determinó todo el tablero político lo que pasó en las pasos de la anterior elección presidencial, lo que implicó en términos de mercado, lo que implicó en términos de la evolución de las variables económicas. Por lo tanto, o sea, las pasos son mucho más importantes de lo que se cree. Y en realidad, además, otra cosa que debería quedar claro, que deberían votar por convicción. Porque esos votos estratégicos después están siendo operados por las fuerzas políticas en cuestión, que promueven el voto estratégico ¿para qué? Para llevarse agua a su molino y perjudicar a otra fuerza. Ejemplo, perjudicarnos a nosotros. Entonces, que vayan, voten y que voten por convicción, que voten al que más les gusta, pero que voten. Y nada de especulaciones estratégicas que lo único que hace es favorecer a los ladrones del statu quo. Perfecto. Muchas gracias, Javier Milei, por estar con nosotros. Gracias, Federico.